Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. En este espacio hoy nos dedicaremos a analizar cómo el panorama de las fortunas en México sigue siendo de mayor concentración y para eso agradecemos mucho que esté con nosotros Efren Pérez, gerente de gestión del conocimiento de Oxfam México. Un gusto tenerte en este espacio. Bienvenido, Efren. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. El 8% de la fortuna de México es controlado apenas por 14 empresarios. En este seguimiento que hace Oxfam, México es un país de contrastes económicos y lo revela un reciente estudio de Oxfam. Esta riqueza nacional de un país de las dimensiones de México, que está pues concentrado prácticamente en 14 empresarios. ¿Cuál es el panorama de concentración de la riqueza existente en nuestro país, según este reporte reciente que tiene Oxfam? Sí, efectivamente, como mencionas, México es un caso particular entre otros países del mundo porque es una economía de tamaño medio y de desarrollo medio alto. Eso quiere decir que somos una de las economías más grandes del mundo y con un ingreso per cápita también relativamente alto comparado con el resto del mundo. Y sin embargo, también tenemos, al mismo tiempo que esos indicadores que ya mencioné, una concentración de la riqueza muy, muy grave. Como ya lo mencionabas, prácticamente 8 de cada 100 pesos de riqueza en nuestro país están concentrados en las manos de 14,000 millonarios. Y eso nos refleja que, digamos, nuestra economía en su conjunto está funcionando, digamos, a un ritmo lento porque crecemos poco, pero además que ese crecimiento que sí logramos como una economía se está concentrando en unas cuantas manos. Y entonces que los beneficios de las actividades económicas que se llevan a cabo en nuestro país no son realmente para todas las personas y para todos los mexicanos y las mexicanas, sino que algunas personas, algunas familias, tienen la capacidad de acaparar esos beneficios, de acaparar ese crecimiento que logra nuestra economía y que por lo tanto esto nos habla de una economía que está organizada de una manera muy desigual, muy injusta. Un México desigual. Por un lado, vemos cómo se concentra esta riqueza en este grupo poblacional, los empresarios, un 8%, pero también nos dice sobre la situación de los ingresos del resto de la población mexicana. ¿Qué nos dice este informe respecto a esa otra parte de la población? Sí, efectivamente, quizá vale la pena dar unos pasos atrás para nuestro auditorio y explicar la diferencia entre riqueza e ingresos, porque generalmente son términos que se pueden confundir con facilidad. Por decirlo de una manera sencilla, los ingresos son aquella remuneración que recibimos por nuestro trabajo. El trabajo que hace un plomero o que hace una persona de limpieza hace que nosotros recibamos a cambio de ese trabajo ingresos. Sin embargo, hay personas que pueden convertir esos ingresos en bienes que no se intercambian con tanta facilidad. Por ejemplo, acciones, piezas de arte, inmuebles, y a ese tipo de elementos los llamamos riqueza. Entonces, cuando nosotros observamos el caso mexicano, vemos que la mayor parte de la población depende de sus ingresos, es decir, depende de lo que obtiene a partir de su trabajo. Sin embargo, cuando nosotros observamos la riqueza, como ya mencionaba anteriormente, esa está sumamente concentrada en una pequeña parte de la población. Dicho de otro modo, solamente las personas de mayores ingresos pueden convertir esos ingresos en riqueza, ya sea en autos de lujo, en inmuebles, casas, departamentos, en yates, en aviones privados, en piezas de arte, en acciones. Entonces, llamaría la atención analizar cómo se comportan los ingresos en nuestro país y cómo se comporta la riqueza. Desgraciadamente, cuando vemos ambas cosas, tanto los ingresos como la riqueza, nos damos cuenta de que México es un país muy desigual. La riqueza, ya decíamos, está muy concentrada en pocas manos, pero eso también es cierto en los ingresos.
Nosotros mostrábamos en un informe hace poco que una persona del 10% más empobrecido de nuestro país ganó más o menos 2.000 pesos al mes en promedio, mientras que una persona del 10% más rico obtuvo 141.000 pesos al mes, es decir, 65 veces más. Y si observamos cuánto ganó en ingresos el 1% más rico de nuestro país, nos damos cuenta de que ingresan más de 950.000 pesos, es decir, 442 veces más que el 10% más empobrecido de nuestra población. Esto nos habla de una brecha brutal, sumamente grande, entre las personas de menores ingresos y las personas de mayores ingresos, y también vemos algo así en el caso de la riqueza. Entonces, en cualquiera de estos dos temas que nosotros observemos, vemos que la sociedad mexicana es sumamente desigual y que tiene una fractura, digamos, en términos de cómo se distribuyen los ingresos y la riqueza. En este sentido, también el informe de Oxfam ubica que esta acumulación de miles de millones de dólares está puntualizado en sectores muy específicos, las telecomunicaciones, la banca, la minería. En ese sentido, estas actividades, digamos, forman parte de este punto de inversión de estos megamillonarios en México. Efectivamente, cuando nosotros, digamos, una vez que ya vimos los datos sobre ingresos y riqueza, cuando nosotros nos cuestionamos de dónde provienen estas grandes fortunas, lo que observamos es precisamente lo que mencionas. La mayor parte de los mil millonarios en México son hombres, primero que nada, hay que decirlo, pero además de que son hombres, son personas empresarias que han hecho sus fortunas a partir de concesiones o a partir de sectores poco regulados, las telecomunicaciones, la minería, los bancos, etcétera. Y esto nos habla de que a pesar de que puedan cambiar los partidos políticos en el poder, a pesar de la transición democrática que hemos vivido en las últimas décadas en nuestro país, esas estructuras y esas normas sociales que permiten que nuestra economía beneficie más a los mil millonarios no han cambiado. A pesar de los cambios políticos y sociales, este comportamiento, esta tendencia creciente de las grandes fortunas no se ha detenido. Y entonces nos parece crítico y verdaderamente importante que como país volteemos a ver cómo, a pesar de que estamos logrando reducir la pobreza en los últimos años, no hemos atendido con suficiente atención la riqueza extrema y la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, a partir sobre todo de sectores mal regulados o poco regulados por el Estado o de concesiones que se deberían de utilizar para el bienestar de todas y todos. En este sentido, el poder que tienen estos empresarios para proteger sus intereses económicos estarían entonces desplazando incluso el papel que debería tener el gobierno. Yo creo que en algunos casos sí lo estamos viendo. Si nosotros revisamos, por ejemplo, las cifras que publicó el Coneval antes de su desaparición sobre el uso de los servicios de salud pública, vemos que en los últimos 4 o 6 años ha decrecido, perdón, el número de personas que se atienden en el IMSS o el ISSSTE, mientras que ha crecido el número de personas que se atienden en consultorios adyacentes a farmacias. Ese dato nos habla de que la mayor parte de la población, cuando no tiene acceso a servicios, tiene que recurrir a servicios públicos, quiero decir, tiene que recurrir a servicios privados. Y eso quiere decir que tiene que utilizar parte del dinero de su bolsillo para poder garantizar derechos esenciales. Entonces, en cierto sentido, digamos, el debilitamiento del Estado que hemos visto en las últimas décadas está reflejándose en que muchos de los derechos que tendríamos que ejercer todas y todos en nuestro país ya no sean como tal derechos, sino que se vuelvan privilegios. Privilegios a los que podemos acceder solamente si tenemos los ingresos para pagarlos. Y eso es sumamente preocupante porque lo único que hace es profundizar las desigualdades. Es decir, si yo puedo acceder a servicios de salud, si yo puedo acceder a mejor alimentación, si yo puedo acceder a mejores servicios de transporte solamente porque tengo dinero, entonces los derechos se vuelven de papel. Y eso atenta directamente en contra de los principios más elementales de la democracia, que tendrían que ser el bienestar de todas y todos los ciudadanos. Y eso necesariamente también nos lleva a que nos cuestionemos dónde está el Estado mexicano y por qué el Estado mexicano no está actuando como debería, como regulador de la economía en beneficio de todas las personas.
Por estas particularidades que nos mencionas, Efren, estas empresas y estos empresarios, sus corporaciones, controlan puntos críticos de la producción local, nacional, incluso global, desde México en su conexión con Estados Unidos. Esto también les permite ser beneficiarios de las grandes acciones del Estado mexicano, como esto que se anunció del Plan México, otras acciones que el Estado, digamos, emprende con el objetivo de atender el mercado interno, entre otras acciones. También ellos son los principales beneficiarios de estas medidas estatales. De manera directa e indirecta, sí, definitivamente. Porque, por ejemplo, nosotros encontramos en los últimos estudios que hemos hecho que los hogares más empobrecidos de nuestro país deben destinar una mayor parte de sus ingresos a la subsistencia, es decir, a los alimentos, a la vivienda, a la salud, a la educación, mientras que los hogares más ricos pueden dedicar sus ingresos a rubros más diversos, ¿no? El esparcimiento, el transporte privado, etcétera. Esto nos habla de que cuando hay aumentos en los precios por la inflación o por el poder concentrado de mercado que tienen las empresas, esos afectan más directamente a las personas más empobrecidas. Entonces, por ese lado, vemos cómo estas grandes empresas que se benefician mucho del poco crecimiento que hay en nuestra economía, también a través de sus precios afectan de manera diferenciada a la población. Y por otro lado, son las empresas que reciben en buena medida las facilidades para la inversión en distintos sectores, ¿no? En algún otro de nuestros informes, que se llamaba Beneficios en Fuga, nosotros hablábamos de el sector bancario, las concesiones de agua y de los servicios de hotelería y turismo como tres sectores que ejemplifican muy bien este fenómeno de que se les ofrece grandes facilidades a las empresas nacionales o extranjeras que invierten en estos sectores y se permite que se lleven los beneficios de esas actividades económicas en grandes cantidades y sin embargo dejen los daños y las pérdidas en los territorios en donde se establecen. Entonces, por ejemplo, la banca, hay dos bancos internacionales que reciben más de la mitad de sus ganancias en todo el mundo solamente del mercado mexicano y sin embargo los otros, como mexicanas y mexicanos, con lo que nos quedamos es con malos servicios bancarios, con comisiones altísimas que tenemos que pagar simplemente por sacar dinero, utilizar una tarjeta de débito, consultar nuestro saldo. Entonces, en esencia, lo que estamos viendo es que en los últimos 40 o prácticamente 50 años ya, el Estado mexicano pone las condiciones para que sea muy fácil la inversión, para que grandes empresas se benefician a manos llenas de nuestra economía y sin embargo no estamos regulando el hecho de que las pérdidas y los daños se quedan en nuestro territorio y nuestras comunidades, en lugar de que las actividades económicas, como decía, sean benéficas para todos los actores que participan en ellas. Por último, Efren, en este sentido, también se ha llegado al consenso en el panorama internacional en el sentido de que este crecimiento de la concentración de la riqueza puede generar focos de inestabilidad social en los diferentes países. México, como uno de los más desiguales, también es uno de ellos. Es, ¿por qué se ha vuelto una necesidad incluso para las élites que esta concentración de la riqueza no se desborde? Yo creo que el punto crucial a atender, digamos, en términos de los problemas sociales que provoca la concentración de la riqueza, es la relación que tiene con la democracia. Si nuestras instituciones democráticas se ven trastocadas o minadas porque hay ciertas personas que por sus recursos económicos pueden influir más en las decisiones que se toman para todo el país, eso quiere decir que la democracia se está viendo debilitada o que se está viendo minada. Y eso es sumamente preocupante porque significa que toda una serie de decisiones políticas, económicas, sociales, de inversión pública, en cómo se utilizan los recursos públicos, todas esas decisiones van a estar sesgadas o van a estar orientadas en beneficio de unos cuantos y no en beneficios de las mayorías. Y eso, a su vez, provoca después el descontento con la democracia. Y es muy comprensible porque nosotros pensamos, ¿para qué me sirve la democracia si realmente no me beneficia con mejores servicios públicos, con mejores servicios de salud, con mejores servicios de transporte público? Y entonces parece que la democracia ya no es un bien que vale la pena resguardar.
Y en parte, nos parece a nosotros desde Oxfam, eso explica el crecimiento de la derecha y de la extrema derecha en muchos países de América Latina y del mundo, y cómo parece que esas opciones políticas nos ofrecen soluciones fáciles a los problemas sociales que enfrentamos, la falta de servicios, la falta de oportunidades laborales, pero en realidad es un poco como tratar de resolver la enfermedad con más enfermedad, es decir, volviendo a darle el poder a las élites que buscan tomar decisiones solamente en su beneficio. Entonces, una de las situaciones más críticas a tratar cuando hablamos de la concentración de la riqueza económica es cómo se traduce eso en poder político. Y por eso nosotros hemos dicho en años pasados que la economía es política. Es decir, si nosotros como ciudadanía no nos damos a la tarea de observar las decisiones económicas que toman nuestros gobiernos, estamos dejándole una buena parte del poder que tenemos como sociedad y no nos estamos dando cuenta de las consecuencias políticas que tienen las decisiones económicas. Entonces, por decirlo en una frase sencilla, estamos dejando que tomen decisiones por nosotros que al final nos van a terminar afectando. Pues una revisión muy amplia sobre las repercusiones de esta concentración de la riqueza en un 8%, estos 14 empresarios. También está muy a la orden del día este tema de las, digamos, del caso Salinas. En ese sentido, digamos, todo este tema de la tributación a los empresarios, digamos, ¿qué paradigma marca este tema o simple y sencillamente estamos ante un caso que, digamos, se da a conocer por las dimensiones, por las implicaciones políticas del personaje, y en realidad hay otros empresarios que no tienen este mismo seguimiento sobre su responsabilidad fiscal? Yo creo que hay dos dimensiones en el caso de Ricardo Salinas Pliego. Por un lado, estamos viendo cómo el gobierno actual, igual que el gobierno anterior, han emprendido estrategias para tratar de recaudar más recursos de distintas formas, sin hacer una reforma fiscal progresiva y profunda. Entonces, han aumentado, por ejemplo, la vigilancia en las aduanas, han aumentado la supervisión que hace el SAT de los créditos fiscales que antes se otorgaban a los grandes contribuyentes, es decir, a las empresas más grandes, a las personas físicas con mayores ingresos. Y poco a poco hemos visto cómo a lo largo de los últimos 7 años se ha mantenido la recaudación más o menos estable o ha crecido un poco. Ese ha sido el modelo que ha puesto en práctica, digamos, esta serie de dos gobiernos de la Cuarta Transformación, pero también es muy cierto que cada vez más se ve el desgaste de ese modelo. Es decir, va a llegar un punto en el que el gobierno mexicano ya no tenga tanta facilidad para cobrar lo que debían los grandes empresarios o lo que debían las grandes empresas. Y entonces vamos a tener que llegar a la discusión ineludible sobre cómo hacemos una reforma fiscal progresiva y profunda. Y esa creo que es la segunda dimensión del tema de Ricardo Salinas Pliego. Él es un ejemplo de muchos, en el caso mexicano, 14,000 millonarios que tienen fortunas gigantescas y estamos viendo en el mundo, en América Latina y en México, desde luego, que los países cada vez más están orientándose a discutir por qué no estamos haciendo que tributen mejor las grandes fortunas. Es decir, por qué las personas que más tienen no pagan más. Eso es el fondo, ese es el centro de la propuesta de reformas fiscales progresivas. Es decir, que quienes más ganan y quienes más tienen contribuyan más al bienestar de la sociedad en su conjunto. Entonces, el gobierno mexicano, en el sexenio anterior y en lo que llevamos de este, ha tenido mayorías en las cámaras y la posibilidad de hacer una reforma fiscal, pero por distintas razones no lo ha hecho. Y sin embargo, lo que vamos a ver es, conforme vaya avanzando el tiempo, que el mismo gobierno, nos parece a nosotros, se va a dar cuenta de que no cuenta con recursos para implementar con las políticas públicas que quiere implementar. Por ejemplo, los programas sociales, por ejemplo, no hay dinero suficiente para la inversión pública y entonces cada vez más el espacio fiscal, es decir, esa posibilidad que tienen los gobiernos para utilizar sus recursos con el fin de impulsar políticas públicas que les interesan, ese espacio fiscal se está haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Esa es, digamos, una bomba de tiempo. Y si no atendemos entonces la necesidad de hacer una reforma fiscal progresiva y profunda, y si no atendemos la discusión internacional que hay sobre los impuestos a las grandes fortunas,
el Estado mexicano y la sociedad mexicana en su conjunto va a tener serios problemas de financiamiento. Pues te agradecemos muchísimo. Gracias a nuestro invitado de hoy de Oxfam México. En este sentido, agradecemos muchísimo a Efraín Pérez, gerente de gestión del conocimiento de Oxfam México, haber platicado con nosotros sobre este tema de la concentración de la riqueza en nuestro país. El 8% de la fortuna de México es controlado por 14 empresarios. Gracias, Efraín, y seguimos en comunicación. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Nosotros los esperamos en otra entrega de perfiles en una próxima emisión. Gracias por su compañía.